La última clase estábamos tratando de terminar la parte teórica para que empecemos a ver un poco de la parte de la implementación de lo que son grafos no pesados, ¿ya? Ya van a entender por qué básicamente se lo llaman no pesados cuando empezamos la siguiente unidad, ¿ya? Obviamente el número de algoritmos que se pueden implementar sobre este tipo de grafos es menor que el número de algoritmos que hay para grafos pesados, ya que en los grafos pesados se puede hacer estos mismos y otros adicionales, ¿ya? Entonces, estamos viendo lo del ordenamiento topológico. Y si recuerdan, les había comentado que normalmente era un algoritmo que servía para saber en qué orden yo puedo realizar una cierta cantidad de tareas cuando necesito cumplir o llevar adelante primero algún o algunos requisitos. ¿Ya? Un ejemplo claro de eso era su malla curricular, por ejemplo. ¿Ya? Y les había comentado que para este algoritmo se requiere primero que sea dirigido, como el ejemplo que ustedes están viendo en la pizarra. Segundo, que sea conexo, como el que ustedes están viendo en la pizarra, y no ven más de una isla, solo hay una. Y tercero, que no haya ciclos, ¿ya? Entonces, algo que deben tomar en cuenta, como en este caso que no tiene ciclos, este grafo dirigido, conexo, es que ese grafo, o perdón, este algoritmo les devuelve solamente una de las opciones. Dependiendo de cómo esté estructurado el grafo, la primera opción que encuentre, ¿ya? Puede ser que haya más de una posible respuesta para el ordenamiento topológico de una cierta cantidad de tareas con sus requisitos, dependiendo de cómo lo tengan armado o almacenado, ¿ya? Entonces, ¿cómo inicia este algoritmo? ¿En qué se ayuda? Se ayuda con una cola, ¿ya? En donde inicialmente se van a ingresar todos los nodos bajo un criterio. Se procede a encontrar el grado de entrada de todos los vértices en el grafo original, ¿ya? Y después de haber calculado todos los grados de entrada de esos vértices, los que tengan grado de entrada 0, esos vértices van al grafo, perdón, a la cola, ¿ya? Si se fijan en este dibujo, en este grafo de ejemplo, ¿ya? Ustedes tienen solamente el vértice 1 con grado de entrada 0, porque si ustedes lo observan, es el único que originalmente no tiene ninguna flecha de llegada, solamente de salida, ¿ya? Entonces, si van a tomar en cuenta eso, el vértice 2 tiene grado de entrada 2, el vértice 4 grado de entrada 2 también, el vértice 3 grado de entrada 1 y el vértice 5 grado de entrada 3. ¿Ya? Entonces, inicialmente en esa cola va a entrar el vértice 1. ¿Ya? Una vez han hecho eso, hay que iterar en la cola. ¿Ya? Y se va sacando, obviamente, cómo se comporta la cola, el que toque sacar. ¿Ya? Y ese es el primero el que toque sacar, lo sacan y vaya a su recorrido en su ordenamiento topológico. ¿Ya? ¿Y qué se hace luego? Una vez se saca ese elemento de la cola, eh, a todos los vértices que son adyacentes a ese vértice que se sacó la cola, se le resta uno en su grado de entrada. Entonces, fíjense que, por ejemplo, adyacentes al vértice 1 son todos en este ejemplo. En este ejemplo, fíjense, al vértice 1 son adyacentes el 2, el 3, el 4 y el 5. Entonces, obviamente esto implica que solamente vamos a descontar los grados de entrada, pero el grafo original no se toca, ¿ya? Eso ténganlo presente, por favor. El grafo original no se toca. Pueden utilizar cualquier estructura adicional, pero no tocar el grafo original, ¿ya? Por eso es que acá, si se fijan en el dibujo, estoy sombreando el grafo, pero no lo estoy, en realidad estoy tocando. Es simplemente para expresar que se ha restado en 1 el grado de entrada de todos los vértices que eran o que son adyacentes al vértice 1, que era el único que estaba en la cola. Después de haber restado 1 a cada grado de entrada, a cada vértice el grado de entrada, en el momento que se le resta, si un vértice queda con grado de entrada 0, va a la cola.
Si se fijan, en este caso, el que quedaría con grado de entrada 0 es el vértice 3. Entonces va a la cola. No es que siempre va a entrar un solo vértice a la cola a la vez, obviamente uno a la vez, pero en cada iteración, cuando sacan un vértice en turno de la cola, puede ser que después de restarle el grado de entrada a sus adyacentes, más de uno de sus adyacentes queden con grado de entrada igual a 0. Pero en este caso solamente ingresa el 3. ¿Ya? Entonces, al ingresar el 3, va a seguir la cola sin estar vacía y vamos a proceder a sacarlo y va al ordenamiento topológico. Entonces, otra vez hay que hacer lo mismo. Hemos sacado el 3, entonces a todos sus adyacentes hay que restarle 1 a su grado de entrada. Y el vértice que quede de los que se esté restando, porque fíjense, ya no se va a restar el grado de entrada de 1, sino solamente los que son adyacentes en este caso de 3. Si queda alguno de esos vértices con grado de entrada 0, también se adiciona a la cola. En este caso, fíjense, va a quedar con grado de entrada 0 el 2, ¿no es cierto? Y ese va a ir a la cola. Como la cola no está vacía, se sigue sacando, se saca y se resta 1 el grado de entrada de los vértices adyacentes a 2, quedando en este caso con un grado de entrada 0 el 4. Entonces va a la cola. Luego, como no está vacía la cola, se procede a sacarlo de la cola en una nueva iteración y si hay adyacentes de 4 se le resta 1 a su grado de entrada. Entonces, si queda en 0 alguno de esos adyacentes como grado de entrada, entonces va a la cola y se prosigue hasta que la cola quede vacía. En este caso, para ese grafo en particular, el ordenamiento topológico, como estaba dado el gráfico, es primero 1, luego 3, 2, 4 y 5. ¿Ya? Esa es la forma en que trabaja el ordenamiento topológico. Entonces, para poder hacer eso, ustedes necesitan implementar, por ejemplo, la definición de una forma de calcular los grados de entrada de un vértice, el grado de entrada de un vértice, cuando es dirigido. Saber si un grafo dirigido tiene o no tiene ciclos, ¿ya? Entre otras cosas. ¿Está bien? Entonces, como les decía antes, no es que un grafo dirigido solamente vaya a poder resultar un solo ordenamiento topológico. Fíjense en este grafo pequeñito. Si ustedes empiezan por el vértice 1 a procesar, el ordenamiento topológico sería primero 1, no puedo hacer el 3 porque tengo que cumplir el 2 también, luego 2 y recién el 3. Si se fijan en el paso inicial, cuando calculan los grados de entrada de todos los vértices, van a haber 2 vértices en el grafo, que sería el 1 y sería el 2. O el 2 y el 1, dependiendo de cómo lo procesen. ¿Por qué? Porque si empieza por el 2, primero visitarían el 2, luego el 1 y después el 3. Entonces, en este grafo, esas son las dos opciones posibles. Pero el ordenamiento topológico les va a sacar uno de ellos. El vértice que tomen primero va a hacer que varíe el resultado final. ¿Ya? Entonces, eso como aclaración o como complemento a lo que habíamos visto en la clase anterior. ¿Tienen alguna consulta? ¿Sí o no? ¿Se entendió cómo trabaja el ordenamiento topológico? Disculpe, entonces si en una iteración hay un vértice que, mejor dicho, hay más de un vértice con la misma cantidad de entradas, no importa el orden al escoger. Claro, lo que pasa, no importa, es que si se da cuenta, usted tiene los vértices en cierto orden, ¿no es cierto? Eben es su nombre, ¿no? O es su Sí, apellido. O Emanuel. A ver, no estoy viendo mal. Eben, ¿no? En realidad usted lo va a tener almacenado en algún orden, ¿sí o no? Entonces, claro. normalmente usted va a empezar por el primero que esté almacenado. Por eso le decía, si usted almacenó primero el vértice 1 y luego el vértice 2, va a empezar por el 1. Si usted almacenó primero el 2 y luego el 1, va a empezar por el 2, ¿cierto? Pero en este caso, en este ejercicio particular, usted empezaría a procesar por el primero que esté en su almacén, en su estructura, ¿ya? Entonces, cualquiera sea que esté primero en su estructura, va a variar. Usted dirá, y si el 3 está primero, el 3 no va a entrar a la cola en primera instancia, ¿no? Por más que esté primero. ¿Cuáles van a entrar? Solamente el 2 y el 1, o el 1 y el 2, dependiendo cuál está primero entre esos dos. ¿Comprende?
Listo. Sí, gracias. Ya, buena pregunta. ¿Ya? Entonces, ese es uno de los algoritmos, de los problemas que se puede presentar en un grafo dirigido. ¿Ya? También puede ser que ustedes tengan necesidad, como les digo, de hacer ciertos métodos auxiliares, como en este caso, lo del grado de entrada, y si hay ciclo o no hay ciclo en el grafo dirigido, para poder hacer el ordenamiento topológico, porque si no cumple de entrada alguna de esas dos, entonces no deben correr un algoritmo de ordenamiento topológico. ¿Por qué? Porque no tiene sentido, ¿ya? Entonces eso para que lo tomen en cuenta. ¿Alguna otra consulta? Bien, vamos a dejar esto. Y vamos a garabatear un poco para que lo que hagamos se entienda. Entonces me van a permitir un momento hacer algunos garabatos, como le llamo yo cuando uso alguna pizarra. Lo llamo garabato porque no es que sea un ducho dibujando, ¿ya? Yo les había mostrado varias maneras de poder representar computacionalmente un grafo, particularmente en esta unidad un grafo no pesado. Una de ellas era las listas de adyacencia. ¿Ya? Entonces, si nosotros teníamos y vamos a representar sin almacenar el vértice real en el grafo. ¿Ya? Vamos a hacer, puede ser dirigido o puede ser no dirigido. Vamos a implementar uno para cada caso. ¿Ya? Entonces, si nosotros vamos a representar con lista de adyacencia y no vamos a guardar los valores de los vértices reales, o sea que vamos a dibujarlo con las posiciones que nosotros vamos a almacenar. Entonces, nosotros vamos a tener posición 0 en una lista, posición 1, posición 2, posición 3 y por último la posición 4. En este caso tengo 5 vértices, ¿cierto? Entonces, como estoy guardando como no estoy guardando el vértice real, sino estoy haciendo referencia a posiciones, entonces dentro del grafo no vamos a almacenar el valor real. Puede ser que por fuera del grafo ya eso ustedes lo pueden manejar. Ustedes digan, digamos, Santa Cruz es el 0, Cochabamba es el 2, La Paz es el 1, Beni es el 4 y no sé, Tarija es el 3. Ya eso saldría fuera, ¿está bien? Para hacerlo más simple. Entonces, ¿cómo almacenaría esto? Yo voy a tener que tener las aristas, las adyacencias de cada vértice. Por ejemplo, son adyacentes a 0, el 1, el 2 y el 3. Voy a quitarle 1 para que no parezca que lo estoy haciendo secuencial, ¿ya? Va a ser así. Y este así. ¿Sí? Entonces yo acá voy a tener otra lista. Lo voy a dibujar como lista enlazada, ¿ya? Entonces aquí yo voy a tener la posición de los adyacentes. Aquí, bueno, el primero en la lista sería el 1. Normalmente tratamos de guardarlo ordenado. Luego sería el siguiente, sería el 2. Luego vendría ¿cuál? Vendría el 4. Y no hay más. El 1 adyacente, solamente el 4. Y no hay más. Del 2 adyacentes, el 1. Como es dirigido, no tengo que insertar en ambos lados. Si fuera dirigido, tendría que poner el 2, 1 y el 1, 2. En este caso solamente 2, 1. ¿Cierto? En el 3, fíjense, no tiene adyacente. Y el 4 tiene como adyacentes el 3.
claro? Entonces vamos a tener una lista de listas de enteros. Vamos a tener una lista que va a estar, porque va a almacenar listas de enteros. Esa va a ser nuestra lista de adyacencia. ¿Cuál? Esta. ¿Claro? ¿Alguna pregunta ahí? ¿No hay? Vamos a implementarlo bajo esa idea. ¿Está bien? Entonces no vamos a guardar los vértices reales, vamos a guardar posiciones como podamos referenciar fuera de nuestra estructura de grafo. Si fuera dirigido, no se olviden, hay que almacenar en ambos lados. Hacia ambos, en ambos vértices. Si tengo el vértice 2, la arista 2, del 2 al 1, también tengo que tener la arista del 1 al 2. O sea, cuando sea no dirigido. Pero en el caso, por ejemplo, si yo tuviera acá esto, de 2 a 0, fíjense que acá esto ya varía. Acá voy a tener primero del 2 al 0 y después del 2 al 1. ¿Sí? Eso para que lo tomen en cuenta. ¿Ya? Pues implementémoslo si es que no hay ninguna consulta. Veamos. Es lo que habíamos estado trabajando en la anterior clase. Y bueno, vamos a trabajarlo acá mismo. ¿Está bien? Entonces voy a crear un paquete que se llame grafo. ¿Ya? En esta estructura de grafos, vamos a crear primero grafos. ¿Ya? Ya. ¿Está bien? Este vamos a usar para representar nuestro grafo no dirigido. Y a partir de este vamos a hacer nuestro grafo dirigido. ¿Ya? Por esa razón lo voy a declarar como protegido esa lista que les acabo de mostrar. Entonces va a ser una lista de va a ser lista de adyacencias. ¿Ya? Entonces, vamos a importar para que no nos dé error. Y vamos a comenzar a trabajar. ¿Ya? Entonces, cuando construyamos el grafo, ¿ya? Vamos a tener que simplemente instanciar esa lista de adyacencias. Es decir, va a ser igual a, lo voy a hacer esta vez como un linked list, ¿ya? Si ustedes quieren, háganlo con el array list. Bueno, vamos a tener también un constructor en el que vamos a recibir de entrada cuántos vértices tenemos. ¿Ya? Entonces, yo le voy a decir grafo y me van a pasar el número de vértices. ¿Bien? Entonces, esto de acá, en este vamos a tratar de hacer un poco más ordenado. Vamos a crear una excepción. Número vértice inválido. ¿Ya? Esa la vamos a poner acá en un paquete que se llame excepciones de grafo. ¿Ya? Que no lo vamos a hacer todo abollado como lo hicimos en el árbol.
Es lo mismo pudimos haber hecho en el arco. Entonces, voy a crear. Y ahorita lo vamos a reorganizar un poco esto, porque se puede organizar mejor. Entonces aquí en excepciones vamos a crear una clase que se llame, ¿ya? Y va a extender excepción, ¿ya? Entonces, acá vamos a crear un paquete que se llame no pesado. Y ahí lo vamos a meter el grafo, ¿ya? Vamos a seguir con este. Dice que tengo un problema. ¿Ya? Ahí. Ahora sí. Si se acuerdan, yo había sobrescrito en estas excepciones un par de métodos. Lo vamos a hacer. No necesito mayor detalle o mayor funcionalidad en esta excepción. Entonces, el mensaje acá puede ser diferente. Vamos a poner que el mensaje va a ser número de vértices para el grafo debe ser mayor a 0. ¿Ah? Y con eso tenemos. ¿Qué vamos a hacer entonces en este grafo? O en este constructor. Si el parámetro del número de vértices es menor o igual a 0, ya, entonces vamos a lanzar una excepción. ¿Qué está haciendo algo indebido? Y que lance la excepción con el mensaje por defecto. Ustedes lo pueden personalizar. Entonces, ya no puedo llamar en este punto al constructor genérico o al que implementamos antes, entonces tengo que volver a hacer esto, sí o sí. Pero nuevamente, si voy a llamar a un constructor, se llama primero, antes que cualquier cosa. Y no tiene sentido llamarlo si por ahí voy a lanzar una excepción. Bueno, entonces hay que insertar vértices. ¿Cuántos? Número de vértices. ¿Ya? Entonces aquí yo voy a decir mientras SI sea menor al número de vértices. ¿Ya? Y contamos. ¿Qué voy a hacer? Fíjense que nosotros vamos a tener un método de insertar vértices, que todavía no lo tenemos. Como no estamos almacenando el valor real del vértice, ese método no va a recibir nada. Simplemente va a proceder a agregar un nuevo elemento. ¿Dónde? En esta lista de adyacencia. ¿Ya? Y ya que estamos haciendo eso, hagámoslo de una vez. Entonces vamos a tener un public, insertar vértice. No recibe nada. ¿Y qué es lo que va a hacer? ¿Ya? Lo único que va a hacer es lo siguiente. Va a instanciar una nueva lista de enteros. ¿Ya? Y lo vamos a llamar adyacentes. A ver qué le llamamos. Adyacentes de vértice a insertar. Le digo new, igual pueden hacerlo linked list o array list, no importa. Y lo único que voy a hacer es decirle en la lista de adyacencia, agregame, ¿qué cosa? Esa lista de adyacentes accesorios. Nada más va a ser el insertar. Entonces, cada vez que yo inserte un vértice, lo que va a hacer es agregar en la lista de adyacencia una lista vacía. ¿Para qué? Para que cuando toque agregar aristas, pues se adicione
en la lista de adyacencia que corresponde al vértice en particular. ¿Ya? ¿Qué más vamos a hacer? Pues vamos por alguno de los métodos más fáciles. Por ejemplo, ¿cuál? El método para calcular la cantidad de vértices. Eso es muy fácil. Simplemente vamos a retornar la cantidad de elementos que tiene la lista de adyacencia. Entonces, esa sería la cantidad de vértices que tiene el grafo. Algo que vamos a ocupar mucho, ¿ya? Es, por ejemplo, algo que nos permita validar si le estamos dando un vértice dentro del rango. Si tenemos solo 5 vértices y nos pasan una posición de vértice, entonces no nos pueden pasar 5, deberían pasarnos de 0 a 4. No nos pueden pasar 6. Entonces lo que vamos a hacer es implementar un método que valide eso, ¿ya? Vamos a hacerlo público. Para que inclusive lo pueda utilizar el usuario en nuestra clase. Entonces, vamos a recibir la posición de vértice. ¿Ya? ¿Y qué va a hacer este método? Simplemente va a arrojar una excepción en tiempo de, una excepción de runtime cuando esa posición esté fuera de rango. ¿Y cuándo está fuera de rango? Muy fácil. Si esa posición de vértice es menor que 0, está fuera de rango. O si esa posición de vértice está por encima de la cantidad de vértices, también está fuera de rango. ¿Cierto? Si mi cantidad de vértices dice 5, tiene que estar entre 0 y 4. ¿Ya? No puede estar, no puede ser ni siquiera 5. ¿Ya? Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces acá lo que vamos a hacer es lanzar, pueden hacer ustedes una excepción propia, quieren la hacemos, o pueden agarrar y hacer una excepción, utilizar una excepción y existe. Por ejemplo, hay una que se llama Illegal Argument Except, podemos usarla esa. ¿Ya? Esa ni siquiera la necesito reportar con un throws en la firma del método, porque como es una excepción de tiempo de ejecución, no me va Illegal Argument. Y ahí entonces aquí le podemos poner un mensaje como no existe vértice. Podemos ponerle como posición o como valor de vértice. ¿Ya? Yo le voy a poner no existe vértice. En posición. En el grafo. ¿Ya? Y listo, no va a hacer más nada. O sea que si no lanza la excepción, quiere decir que el vértice está bien. Pero si lanza la excepción, quiere decir que el vértice tiene problemas. Sigamos implementando lo fácil. Ahí en el grado, en el grafo, hay un método que vamos a utilizar que se llama el grado de un vértice. Que en los grafos dirigidos ya hemos dicho que se va a llamar grado de entrada y grado de salida. ¿Ya? Cada uno va a tener una implementación aparte. En cambio, en el grafo no dirigido simplemente se llama grado. Acá le vamos a poner grado de vértice. Entonces, ¿qué va a recibir? Podemos llamarle posición de vértice o vértice directo. ¿Ya? Entonces, este lo que va a hacer en primera instancia es validar el vértice. Si lanza una excepción, pues hasta ahí va a llegar la ejecución de ese método y se acabó.
¿qué nos retorna el grado del vértice? ¿Cómo podemos calcular el grado del vértice? Pues no se olviden que según el concepto, el grado de un vértice la da el número de líneas que entran o salen a ese vértice. Grafo no dirigido. Entonces, si el vértice es válido, entonces tiene una lista de adyacencias. ¿Ya? Lista de adyacentes del vértice. ¿Cuál es su lista de adyacencias? De la lista, vamos a cambiarlo, esto se va a llamar listas de adyacencias. Claro, no es lista, porque son varias. Para que no haya confusión. Entonces, acá lo que vamos a hacer de las listas de adyacencias, vamos a sacar una. ¿Cuál? El de la posición de vértice. Ya tengo la lista de adyacencias de ese vértice. Entonces, como yo quiero saber su grado, lo único que tengo que retornar es el size de esa lista. Entonces, voy a agarrar y le voy a decir lista de adyacencias de vértice, de adyacentes de vértice, punto size. Y con eso yo tengo el grado de ese vértice. ¿Está bien? Entonces, otra cosa que también vamos a necesitar siempre es saber si si existe alguna adyacencia. Y para saber si existe adyacencia, lo único que vamos a necesitar es saber el vértice de origen y el vértice de destino. Pero como estamos manejando posiciones de vértice, origen, y la posición de vértice. Entonces acá, ¿qué vamos a necesitar hacer? Van a disculpar que sea tan corto. Vamos a necesitar validar los vértices. Puede ser que el primer vértice pase o no. Si no pasa, hasta ahí llegó. Otra vez, puede ser que el segundo pase o no. Si ambos pasan, hay que determinar la adyacencia. ¿Y cómo lo hago? Vuelvo a disculparme, sea tan copión. Lo que voy a hacer es buscar la lista de adyacentes del origen. Aquí le voy a aumentar ya. Vértice. Porque no interesa en cuál busque. Si puedo buscar en la del destino, puedo buscar en la del origen. Y si está si está el destino en esa lista de adyacencia, quiere decir que hay adyacencia. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que el destino es adyacente al origen. Y en los grafos dirigidos, en doble sentido, que el origen también es adyacente al destino. Entonces lo necesito solo en un sentido. ¿Ya? Entonces, como esto me va a devolver falso o verdadero, lo único que necesito es aprovecharme de la funcionalidad que tiene la lista. En este caso, la lista de adyacentes del vértice origen. Que tiene un método contains. Le voy a pasar la posición del vértice. Si ese vértice destino existe en la lista de adyacentes del origen, quiere decir que esos vértices son adyacentes. ¿Ya? ¿Está bien? En particular, estoy diciendo que el vértice destino es adyacente al origen y, y siendo más puntuales en el grafo que estamos implementando, como es no dirigido, que también el origen es adyacente al destino. Ambos son adyacentes. ¿Ya? Entonces, de esa manera lo vamos a trabajar. Ahora, ¿qué más podemos hacer? A ver. Puede ser que necesitemos determinar, por ejemplo, cuáles son los adyacentes de un vértice. Para no devolverle la lista, le voy a devolver un iterable. El iterable ustedes lo pueden navegar sin mayor inconveniente. Pueden ver en cualquier documentación o en el documento que les sugerí leer, el que estaba en inglés. Entonces, yo le tengo que pasar acá, otra vez, posición de vértice. Obviamente, pues, voy a tener que
validar si ese vértice es bueno, si no, va a dar excepción. ¿Ya? Y por último, hay que obtener la lista de adyacentes de ese vértice. La obtengo. Y la lista ya es un iterable. Entonces, para que sea muy obvio, ustedes lo entiendan así, miren lo que voy a hacer. Iterable. ¿Ya? Y lo voy a llamar iterable. No necesito hacer todo esto, puedo hacerlo directamente en el return, pero solo quiero que lo vean. ¿Ya? Y esto va a ser a la misma lista de ese. No necesito ni hacerle el casting. ¿Ya? Porque en sí, la lista es un iterable. Y retorno a ese iterable. Te dirán, ¿y por qué no le devuelvo directamente la lista? Primero le voy a ocultar que estoy implementando, usando una lista. ¿Ya? Y segundo, el iterable no tiene los mismos métodos para manipular, si quieren, la estructura, sino que me va a devolver un iterator, por ejemplo, o un iterador, en el cual yo simplemente puedo navegar en esa estructura. ¿Ya? No la puedo alterar, no la puedo aumentar ni reducir. ¿Ya? Como no sabe, en teoría no va a saber el que usa nuestra clase que por debajo de una lista, porque podría ser cualquier otra cosa que sea iterable, entonces por esa razón no está mal. Para que de alguna manera tratemos de asegurarnos que no toquen las adyacencias, a no ser que sea con los métodos que tiene el grafo. Y con eso tenemos. ¿Ya? ¿Qué más podríamos necesitar? A ver, de los métodos. Ya insertamos vértice, pues necesitamos insertar arista, ¿no? Siempre respetando las reglas del estándar de codificación que yo les he sugerido seguir. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a necesitar para poder insertar una arista? Lo mismo que puse en la adyacente. Me lo voy a copiar. El vértice origen y el vértice destino. Siguiente, debo verificar que existe la adyacencia. Ustedes dirán, pero ¿por qué no valida primero que existan los vértices? Ya el método que me valida la existencia de una adyacencia me dice, o me lanza una excepción en caso que los vértices pasados sean inconsistentes, ¿no es cierto? Le voy a pasar el origen y el... Ya existe la adyacencia, entonces yo no tengo para qué eh, insertar esa arista. Entonces acá lo que vamos a hacer es lanzar una excepción que vamos a hacer ahorita. Excepción arista ya existe. No la tenemos, vamos a hacerla. ¿Ya? Vamos a ver si nos deja copiar y renombrar. Excepción. Acá teníamos un mensaje. Le vamos a poner arista ya existe en su campo. A ver, creo que modifiqué donde no debía. Sí, está bien. Entonces, importamos. Fíjense, ya lo he hecho. Acá está. Para que no dé problema. Y cuando ya existe la adyacencia, pues, si no lanzó una excepción de argumento ilegal,
Pues lanzamos la excepción a lista y existe. Con tu mensaje por defecto. ¿Ya? Ahora, si todo está bien, si los vértices existen y la arista todavía no está en el grafo, pues hay que proceder a insertarlo. Entonces, nuevamente me voy a copiar esto. Para obtener la lista de adyacencias del origen. ¿Ya? Una vez tengo la lista de adyacencias del origen, entonces lo que voy a hacer en esa lista de adyacencias del origen, le voy a adicionar, ¿qué cosa? El destino. Y como es una lista y hemos dicho que deberíamos tenerlo ordenado, entonces vamos a ordenarla esa lista. Por eso le pasamos la lista de adyacencias. Con eso me olvido de yo de tener que estar haciendo el trabajo de ordenarlo. Posteriormente, ¿qué más vamos a hacer? Como en este caso estamos implementando un grafo no dirigido, entonces podría darse que la posición de origen y destino sean diferentes. Si es diferente, quiere decir que también debo insertar en la lista de adyacencia del destino. Entonces, pregunto, si son diferentes posiciones, quiere decir que no estoy insertando un lazo, o sea, un ciclo en sí mismo. Quiere decir que debo hacer lo mismo que he hecho en la lista del destino, el origen, pero en este caso en la lista del destino. Entonces aquí voy a poner destino. Y acá, destino. Y acá, destino. Y acá lo que vamos a insertar en la lista de adyacencias del destino es la posición del origen. Y luego hay que ordenar. Y con eso ya está nuestro insertar arista. ¿Ya? Normalmente yo les dejo 1 o 2 métodos para que ustedes hagan. ¿Ya? Les voy a dejar el eliminar arista. Les voy a hacer uno más trabajoso, que es el eliminar. Ustedes tienen que hacer un eliminar arista. ¿Y qué va a tener ese eliminar arista? Lo mismo que el insertar arista, origen y destino. Y esto va a lanzar una excepción de excepción arista no existe. O sea que ustedes deben implementar esa excepción. No la tenemos. ¿Ya? Entonces, eso para ustedes. Yo voy a hacer el otro. Voy a hacer el eliminar vértice. Y su implementación va a ser similar al de este de acá. Veamos un poco cómo tiene que funcionar cada uno. Para que sepan cómo lo tienen que implementar el tutor. Como estamos trabajando en un grafo no dirigido, hagamos el ejemplo con un grafo no dirigido. ¿Ya? Entonces acá tengo 2, tengo 3, tengo 4, 0, 1. Supone que esto está así, 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 por acá. Si quieren, por acá más. Entonces, tu representación va a ser algo así. Tengo las listas de adyacencia. Y acá voy a tener, por ejemplo, en la del 0, voy a tener 1 y
2. En la del 1 voy a tener 0 y 4. Acá vamos a ponerle una más. En la del 2 voy a tener 0, 3 y 4. Me corrigen si me equivoco. En la del 3, ¿qué voy a tener en la del 3? En la del 3 voy a tener 2 y 4. Y en la del 4 voy a tener 2 y 3. Y también 1. Entonces voy a tener, en la del 4 voy a tener 1, 2, 3. En este grafo hay, lo voy a marcar con otro color, 1, 2, 3, 4, 5, 6 aristas. Ese ustedes lo van a implementar. Voy a poner uno más para que ustedes vean. Aquí le voy a aumentar en la del 4. Sí, en la del 4 aquí. Le voy a aumentar un lazo. Entonces, como es así mismo, también está la del 4. Ahí. Entonces, en este ya no hay 6. Hay 7 aristas. Las estoy tachando para que se note. Cuando van a eliminar aristas, tienen, como es un grafo no dirigido, digamos, quieren eliminar la arista 2,4. ¿Qué quiere decir eso? Que deben eliminar la adyacencia de 2 a 4 y de 4 a... Entonces, fíjense qué va a pasar. En la adyacencia del 2, este ya no tiene que haber. O sea que este luego va a apuntar a vacío, a nada. Y también en la adyacencia de 4 a 2, este ya no tendría que haber. ¿Entienden? ¿Sí o no? Jóvenes. Sí, se entiende. Entonces, bajo esa idea, usted va a implementar el lineal. Ahora, voy a borrar un poquito esto para poder explicarle cómo vamos a implementar el eliminar vértice. Me borro esto. Ya saben cómo van a calcular la cantidad de aristas. Ahí te voy a poner la firma del método. Pero ahora necesito eliminar vértices. Y miren, para que noten el problema, voy a eliminar el que está en medio, justo el 2. ¿Está bien? Un poquito más espacio. Ahí. Fíjense qué tiene que pasar. Como voy a eliminar el vértice 2, todo lo que haga referencia al 2 se tiene que ir. O sea, para empezar, esta lista de adyacencia ya no va a haber.
Por lo tanto, esta se va a convertir en el 2 y esta se va a convertir en el 3. Segundo, todo lo que hacía referencia al vértice 2 ya no tiene que haber. Este, no tiene que haber. Y como estas dos de acá, que están después de 2, van a reducir su índice, va a ser el 1, el 3 va a ser 2 y el 4 va a ser 3. Entonces, a todo lo que haya por debajo de 2, o sea, al 3 y al 4 hay que restarle 1. O sea que este, por ejemplo, tiene que ser 3, este tiene que ser 3, este tiene que ser 2 y este tiene que ser 3. ¿Se entiende lo que tenemos que hacer? Sí. Vamos a hacer eso entonces. Vamos a compartir el código. ¿Se ve la pantalla ya? Aquí voy a hacer el otro que ustedes tienen que implementar ya. Public in cantidad de aristas. ¿Ya? Entonces ustedes van a... Yo le voy a poner que retorne 0, ¿ya? Pero ustedes tienen que calcular, yo lo voy a hacer, ustedes también. Entonces, vamos a eliminar vértices. Primero que hay que hacer, la típica. Hay que validar el vértice. Entonces, primero me voy a copiar. Si se lanza una excepción, se acabó. Segundo, hay que eliminar de las listas de adyacencia esa posición. Entonces, la raya horizontal que le tiré, ¿no es cierto? Tengo unas listas de adyacencia. Listas de adyacencia. Ahí voy a remover una posición. ¿Qué posición? La posición de vértice. O sea, ya no tengo la posición que me han pasado en las listas de adyacencia. Pero siguen habiendo las adyacencias y hay que restarle a las que están por debajo de esa posición de vértice. Entonces, lo que voy a hacer una vez ya lo eliminé, voy a hacer un for sobre, vamos a hacerlo así, sobre la lista de adyacencias que quedan, que son todas las otras menos la del vértice actual. Sé que a muchos les debe molestar los nombres tan largos que yo le pongo. Pueden cambiarle en su implementación. A mí me sirven de mucho. Porque es básicamente como leer un libro. Fíjense que estoy haciendo validar un vértice, luego remuevo posición de vértice de listas de adyacencias y luego voy a hacer un for para obtener una lista de adyacentes de un vértice. ¿De dónde? De las listas de adyacencias. ¿Ya? Entonces, vamos, como tenemos posiciones, ¿ya? Entonces voy a sacar, o voy a tratar de buscar si es que el vértice que yo quiero, que yo estoy eliminando, existe en esa lista de adyacencia. Entonces, posición, aquí le vamos a ver, posición, vértice, a eliminar en adyacente. Ok, no se me ocurre más. Entonces, en esa lista de adyacentes de un vértice, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar la primera ocurrencia, ¿ya?, de esa posición de vértice. Como es un integer, el integer tiene sobrescrito el equal, esto va a funcionar. O sea que no hay problema. Ahora, puede ser que no haya, pero puede ser que sí haya. ¿Cómo sé si sí hay? Si esa posición de vértice a eliminar en adyacencia es mayor o igual a 0, entonces quiere decir que debo eliminarlo. Entonces, ¿qué voy a hacer? En esa lista de adyacencias de un vértice, o de adyacentes de un vértice, yo le voy a decir, quiero que removas esa posición. Posición de esa adyacencia. Lo que les dije, que ya no tenía que haber. Y una vez he hecho eso,
tengo que revisar lo que queda en esa lista de adyacencias para ver si es que hay algún vértice con posición mayor, restarle uno. Posición mayor a la posición del vértice que estoy eliminando. Entonces ahí mismo, como ya la tengo su adyacente, de eso voy a hacer un for en el tamaño de la lista de adyacentes de un vértice. ¿Y qué voy a hacer ahí? Voy a sacar este vértice. Si le quieren poner posición, pónganle directamente adyacente o vértice. Yo le estoy poniendo porque con eso me estoy lavando el cerebro para ser consciente que en realidad yo no estoy almacenando el vértice real en el vértice, en el grafo, sino directamente su posición relativa a donde yo lo tenga almacenado. ¿Ya? Entonces, ¿a qué va a ser igual? En esta lista, que me falta algo. Size, ahí. Entonces, en esa lista de adyacentes de un vértice, ¿yo qué voy a hacer? Voy a hacer un get sobre la posición que toca. Si esa posición de adyacente es mayor, fíjense, mayor que la posición del vértice que voy a eliminar, miren, acá lo renombramos. ¿Ya? Vamos a ver. El de vértice a eliminar. Para que sea más obvio. Si es mayor, quiere decir que yo debo restarle 1 a esa posición de adyacente y actualizarlo en la lista de adyacente. Entonces, ¿qué hago? Fíjense, posición de adyacente. Quieren menos, le resto 1. ¿Ya? Y luego voy y lo actualizo en esa lista de adyacentes de un vértice y le digo, establece el valor en esa posición y de donde lo tomaste antes, pero ahora actualizado. Ahí. Y con eso termino mi implementación del método de eliminar vértices. ¿Claro? ¿Preguntas ahí? ¿Hay preguntas? Sé que dije que les voy a dejar bastante para implementar y sí, yo solo les voy a ayudar con la mayoría, si quieren, de los métodos básicos y algunas utilerías. Pero, por ejemplo, el encontrar ciclos y otras cosas más, les voy a dar una pauta, pero la van a implementar ustedes. Por eso es que siempre que termine alguna parte les voy a preguntar si hay preguntas, porque luego ustedes tienen que implementar el resto. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No hay? Bueno. Entonces, miren, les voy a ayudar para que no me salga error. Yo soy fastidioso con eso de los errores. Entonces, existe, a excepción, arista no existe. ¿Ya? Listo. Y aquí vamos a importar. A excepción, arista no existe. Listo. O le escribí mal. A ver. Excepción. Le había puesto exception. Es excepción. Ahí. Ahora sí. Parece que me daba error. Listo. Con eso ya tenemos el grafo no dirigido. Y ya que estamos en esto, vamos a hacer parte y vamos a darle más tareas, pero para el grafo dirigido. Lo vamos a llamar digrafo. ¿Ya?
¿Y cómo vamos a implementar ese digrafo? Pues nuestro digrafo es un grafo en el fondo. O sea que tiene acceso a esa lista de adyacencias. Vamos a tener igual el método público, genérico o el común. Y vamos a llamar al constructor del padre. También vamos a tener el método digrafo, que va a recibir el número de vértices. Y este va a llamar al del padre también, número de vértices. Obviamente este se queja porque tiene una excepción. Aquí, ¿cuál van a tener que reescribir? Van a tener que reescribir el método. A ver. Este. ¿Qué le voy a hacer? Que retorne 0. Ustedes lo tienen que sobreescribir, porque en el otro, fíjense que cada adyacencia, si no era de un ciclo, se contaba como una, no se contaba como dos. En cambio, en el grafo dirigido, cada flecha se cuenta. Ahí no hay diferencia. Más van a necesitar acá, sobreescribir. Pues vamos a necesitar sobreescribir el... ¿Cuál podría ser? El insertar vértice es el mismo. El eliminar vértice es el mismo. Pues vamos a necesitar sobreescribir lo que tiene que ver con la arista. Entonces yo les voy a sobreescribir el que yo hice. Insertar. Como han visto que soy bastante valiente, siendo sarcásticos, me voy a copiar lo que hice. Y lo voy a insertar arista. Acá está. El insertar arista va a ser básicamente lo mismo, con la diferencia que no tiene que insertar en ambas listas de adyacencia. ¿Ah? Ya no tiene que hacer eso. Solamente en un sentido, no en ambos sentidos. Entonces, ustedes van a tener que sobreescribir, y esa es otra tarea, el método para eliminar arista. Obviamente, para eso necesitan el origen y el destino. Y este, si no me equivoco, habíamos puesto una excepción. ¿Cuál era la excepción? Que la arista no existe. ¿Está bien? Vamos a ponerlo como no disponible, el método que devolvía el grado de vértice. Aquí recibimos una posición de vértice. Y lo que vamos a hacer en este es lanzar una excepción de que el método no es soportado, ¿ya? Vamos a hacer un unsupport operation step, ¿ya? Con eso lo ocultamos. Pero necesitamos, por ejemplo,
el grado, calcular el grado de entrada y el grado de salida de un vértice. Grado de salida de vértice. Igual le vamos a pasar una posición de grafo, de vértice, no de grafo. Y este coincide con la implementación del grado de el grafo no dividido. Entonces, el otro que van a tener que implementar ustedes es grado de salida, perdón, ese ya lo implementé, de entrada de vértice. Y ahí que van a recibir una posición de vértice. Entonces, por ahora esto va a retornar 0. Otra tarea para ustedes. ¿Ya? Veamos cuántas tareas tienen. Veamos. Acá, tarea 1. ¿Qué más tenían? Cantidad de aristas. Tarea 2. ¿Cierto? ¿Qué más tenían acá? Creo que acá más nada. En el digrafo tenían acá la tarea y acá tarea 4. Y acá tarea 5. ¿Estamos claros? ¿Preguntas hasta ahí? ¿No hay? Bueno, estamos temprano todavía, por lo menos implementaremos un utilitario. ¿Ya? ¿Se recuerdan que habíamos hablado que en los grafos necesitamos implementar o controlar de alguna manera, vamos a llamarlo utilitario, ¿ya? Una suerte de cómo podemos marcar cuando ya hemos procesado un vértice. Para no meterlo todo en el grafo, vamos a hacerlo con una utilería y lo vamos a llamar recorrido, sí, recorrido util. ¿Qué va a tener esta clase? Va a tener una lista de booleanos. Y lo vamos a llamar marcado. ¿Ah? Cortamos. Y este recorrido útil va a recibir como parámetro, si quieren, el número de vértices. Similar al constructor 2 de nuestro grafo. Entonces, desde marcados, vamos a instanciar inicialmente como una lista vacía. Y como ya nos están pasando la cantidad de vértices, lo que vamos a hacer es inicializarlos desmarcados. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer yo acá es llamar a un método que lo vamos a llamar desmarcar todo. ¿Y qué va a hacer ese desmarcar todo? Voy a marcar todos. Lo que va a hacer es un for sobre esa lista de marcados. ¿Ya? Pero acá hay un detallito. No lo vamos a poder hacer así. Este va a ser un for en el cual va a ir adicionando en esa lista. Mientras ese contador sea menor que el número de vértices. Y en ese marcados vamos a adicionar un false. Este de marcar todo lo que va a hacer, como ya están los elementos en la lista, es asegurarse que todos sean falsos.
Entonces te dirán, es lo mismo, no es lo mismo, porque en este caso, fíjense qué es lo que vamos a hacer. Como no recibimos parámetros de la lista con el tamaño que tiene, arriba no podemos hacer eso porque inicialmente la lista está vacía, por eso nos valemos del número de vértices. Y luego lo que vamos a hacer es hacerle un set. Y en la posición I, ¿qué cosa? Falso. Esto va a ser nuestro desmarcado. ¿Ya? ¿Qué más podemos necesitar? Saber si todos quedaron marcados, por ejemplo. Recuerdan que eso habíamos hecho o preguntado cuando, por ejemplo, hacemos algunos de los recorridos y para saber si ya, una de las opciones para saber si ya hemos terminado, si quedaron todos marcados. ¿Ya? Otra es si ya no puedo continuar. Pero ya vamos a ver cómo lo hacemos. Pero vamos a poner. Entonces, están todos marcados. ¿Y qué va a hacer este están todos marcados? Pues un for each vamos a hacer. Que retorne booleano. Marcado. Vamos a llamar de la lista de marcados. Si hay alguno que no esté marcado, no marcado, entonces retorno directamente falso. Porque quiere decir que no están todos marcados. Pero si acabo el bucle, quiere decir que todos están marcados, entonces retorno. ¿Ya? Otra cosa que vamos a necesitar es saber si un vértice está marcado, ¿se acuerdan? Para no volverlo a procesar. Public, entonces. ¿Bien? Está vértice marcado. Y vértice, el de la posición. Ahí. Acá le vamos a poner que una precondición, no lo vamos a validar. Vamos a poner acá retorna. Verdadero. Y un vértice está marcado. Precondición. El vértice o el parámetro post de vértice es un valor válido, o sea que está en rango. ¿No? Voy a argumentar. Esto que estoy haciendo deberíamos hacer todas las veces, ¿no? Pero nos toma un poco más de tiempo. Entonces, ¿cómo vamos a saber si está marcado? Simple. Como estamos asumiendo que nos pasa bien, no marcamos, no controlamos nada. En realidad este va a ser una utilería del grafo. El grafo es el que debería encargarse, o la clase que utilice esto debería encargarse de pasar a una posición válida. Entonces, si esa posición del vértice tiene verdadero, está marcado. Si tiene falso, no está marcado. ¿Ya? ¿Qué más podríamos hacer? Marcar un vértice. Y no va a hacer nada, marcar vértice. Y obviamente pasamos a una posición de vértice. También la precondición es que ya lo voy a anotar esta vez, precondición. La posición de vértice es válida. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? En la lista de marcados, le voy a fijar un verdadero en la posición que me están pasando. Si ustedes creen que necesitan desmarcar, es lo mismo, nada más que en vez de poner verdadero, tendrían que ponerle falso. ¿Ya? Eso como utilería. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No hay?
Bueno, como parte de los grafos no pesados, vamos a implementar los recorridos PDFs. Vamos a ver. Ya. Entonces, este sí necesita tener un control de marcados y debería recibir el grafo sobre el cual tiene que hacer el recorrido. ¿Ya? Yo les voy a dar una idea, una propuesta de cómo lo pueden hacer. Ustedes pueden implementarlo de una manera mejor, si les parece. Aquí voy a utilizar el recorrido útil, lo voy a llamar control de marcados. ¿Ya? También voy a necesitar tener un grafo. Grafo. Y por último, este BFS lo que va a hacer es devolver en qué orden se recorrió los vértices, dado que yo mandé un vértice de partida. Entonces lo voy a poner acá. Lista de, en este caso de enteros, porque lo que tengo son posiciones. ¿Ah? Entonces, recorrido, ¿verdad? Cortamos la lista. Y pues creamos nuestro constructor. ¿Qué va a tener nuestro constructor? Vamos a necesitar un grafo. Y una posición de vértice de partida. ¿Ya? Entonces, guardamos ese grafo. Lo vamos a necesitar. Y procedemos a aprovechar que ese grafo tiene un validar vértice. ¿Para qué? Para que una posición de vértice sea una posición válida. Si da un error, hasta ahí llega, no pasa nada. ¿No es cierto? Nuestra lista de recorrido la vamos a instanciar como una lista enlazada. Como les digo, si ustedes prefieren manejar una lista de arreglo, le ponen array list. Igual va a funcionar todo lo demás. Solo cambiaría la instanciación. Y ese control de marcado lo inicializamos. ¿Ya? Y le paso el grafo. ¿Qué cosa? Su cantidad de vértices. ¿Cierto? Y que ejecute el BFS. ¿Desde dónde? Desde el vértice de partida. ¿Ah? Recuerdan que lo que hacía el BFS utilizaba una cola. Entonces, vamos a hacerlo privado esta vez. Ustedes necesitan que sea público, en la verdad, yo nunca he necesitado que el BFS sea público este método. Pero si ustedes lo necesitan para algo, simplemente lo hacen público. Y recibo la posición de vértice de partida. ¿No? Entonces, necesitamos una cola. ¿De qué? De enteros, que es lo que guarda cada una de nuestras adyacencias. Cola. Esto lo instanciamos con un linked list. También un linked list, aparte de ser una lista enlazada, es una cola. Y, o inicialmente, guardamos esa posición de vértice de partida. ¿Ah? Y pues lo marcamos. Eso es lo que decía el algoritmo, ¿no? Lo metemos a la cola y lo marcamos para que no se vuelva a procesar. Pero no están todos marcados, ¿no? Sino marcar vértice. Y le pasamos la posición de ese vértice. Ya sabemos que esta cola no está vacía, o sea que por lo menos va a ingresar una vez. Entonces por eso lo hago con un do while, no con un while. ¿Ya? Entonces vamos a procesar mientras esa cola no es vacía. Cuando sea vacía quiere decir que ya tenemos el recorrido armado. ¿Sí?
Entonces, procedo a hacer lo que decía la lógica del algoritmo, como estaba en la presentación. Yo saco una posición de vértice en turno, ¿ya? ¿De dónde? De la cola. Hago un por. Lo visito, y nuestro visitar en este caso va a ser agregarlo a la lista de recorrido. La primera vez, al primero que voy a meter ahí es al que me mandaron como parámetro en el recorrido. ¿No es cierto? Y yo puedo saber cuáles son los adyacentes del vértice en turno. Tengo un iterable, aquí van a ver cómo lo navegamos. ¿Ya? Yo puedo saber. Entonces, este es un iterable de entero. Y aquí le voy a llamar IT adyacentes de vértice en turno. Y acá voy a sacar del grafo, ¿no? Tengo un adyacentes de vértice. ¿Qué vértice? El vértice. Y listo, puedo yo navegar en ese iterable. Entonces acá voy a hacer un integer posición de vértice adyacente. Y eso lo voy a sacar del iterador o del iterable de adyacentes de vértice en turno. ¿Qué es lo que voy a hacer ahí? Voy a ver si esa posición de vértice no está marcada. Para eso tengo mi control de marcado. Si está marcado esa posición, no es todo marcado. Vértice marcado en la posición de vértice adyacente. No pasa nada, pero si no está marcado, hay que agregarlo. ¿A dónde? A la cola. Esto mismo de acá. Lo agrego a la cola. Y además lo marco para no volverlo a procesar. Aquí, ¿qué voy a hacer? Posición vértice adyacente. Lo mismo acá. A la cola, posición vértice adyacente. Por último, si termino el bucle, yo ya tengo el recorrido. Y retorno el recorrido. Y con eso yo ya tengo a este de acá. No hay nada que recorrer. No hay nada que retornar. No estamos implementando igual que en el árbol. Es simplemente arma esa lista. Entonces, como no revuelve nada, vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos en el grafo. Vamos a hacer que retorne un iterable de enteros de, ¿qué le podemos llamar? Así que vamos a llamar. Aquí vamos a retornar la lista del recorrido. Como ya vieron, no necesitan hacerle el cast. Después otra cosa que necesitamos, puede ser que necesitemos es saber si hay, si partiendo de un vértice marcamos otro, quiere decir que del vértice de origen hay camino hacia ese destino. Entonces nos va a ser útil contar con un método que nos diga si hay camino a vértice. ¿Desde dónde? Desde el vértice que pasamos con un parámetro. Entonces, posición, vértice, destino. Y obviamente acá pues vamos a validar con el grafo, ¿no? Para eso es lo que tenemos una referencia al grafo, validar vértice, vértice, destino. Si está todo bien, entonces hay que retornar si está marcado. Y para eso tenemos el control de marcado y le vamos a decir si está vértice marcado. ¿Cuál? La posición de vértice destino. ¿Ya? ¿Qué más podríamos tener? Si cuando yo le paso un vértice inicial quedan todos marcados, quiere decir que hay camino a todos los vértices. Entonces vamos a implementar un método y que diga hay camino a
Todos. Ahí. No necesito pasarle. Para. Lo único que necesito es llamar a ese control de recorridos y preguntarle si están todos marcados. Si están todos marcados, quiere decir que desde donde yo partí hay camino a todos los vértices. Si no están todos marcados, quiere decir que no hay camino a todos los. ¿Preguntas ahí? ¿Hay preguntas? ¿No hay? Se han venido muy habladores hoy, jóvenes. Bueno, como estamos con tiempo, vamos a aprovechar y hacer de una vez el DFS. Casi va a ser lo mismo. Pero voy a aprovechar que ya lo tenemos implementado y voy a variar simplemente la implementación. DFS. Y ese DFS, como usa una pila, en vez de que use una pila, lo voy a hacer recursivo. ¿Ya? Entonces, este sí a veces es útil tenerlo. Aquí lo voy a llamar. Vamos a ver. Vamos a llamar ejecutar DFS. Ahí. ¿Ya? O sea que el constructor va a ser casi lo mismo, por no decir lo mismo. La gran diferencia va a estar en la implementación, que yo podría hacer que esto sea una pila y listo. Pero lo vamos a hacer recursivo. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Ya no vamos a agregar a la cola, pues no la vamos a tener. ¿Ya? Lo que vamos a hacer es lo que haríamos en el bucle. Agregarlo, si quieren, al recorrido. Lo que hay que hacer acá, recorrido, a la posición del vértice de partida. Segundo, lo voy a marcar. Y luego voy a borrar todo esto. Y esto igual. Ya. A ver que acomodamos un poquito antes para reformatear. Ahí. Ya no tengo el vértice en turno, solo tengo el vértice de partida. Lo voy a llamar, lo vamos a renombrar. Ese va a ser nuestra posición de vértice en turno, ¿ya? Vértice en turno. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Obtengo sus adyacentes, navego en sus adyacentes, y si no está marcado, no voy a hacer lo que hacía en el bucle, porque no lo estoy haciendo iterativo. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a llamar a ese ejecutar DFS. ¿Y qué le paso? La posición de vértice adyacente. Y con eso, pues, con unos leves cambios, ya tendría mi mi clase DFS para hacer un recorrido sobre un grafo, pasándole un vértice de partida. ¿Ya? Este particularmente sí se lo he llegado a usar y lo vamos a necesitar, por eso lo vamos a hacer. ¿Ya? Entonces fíjense que ese se llama a sí mismo. ¿Ya? Ustedes dirán, ¿y cuál es el objetivo de hacerlo público? Porque como este es recursivo, yo podría hacer un recorrido empezando por un vértice y a lo mejor después de que no pueda continuar, quiero seguir como quedó a partir de otro vértice, entonces voy a agarrar y de ahí. Lo mismo podría ser en el otro, si ustedes desean. ¿Ya? Lo mismo podrían hacer. Entonces, va a depender de si lo llegan a necesitar, lo hacen de esa manera. ¿Alguna consulta? De acá ya no lo necesito. Por demás. Y listo.
Los métodos van a ser lo mismo, uno que obtenga el recorrido, otro que sepa si hay camino a vértice y otro si hay camino a todos los vértices. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No hay? Entonces, analícenlo todo esto que hemos hecho, completen los métodos que les he dado, pásenme su correo por el grupo, por favor, por el chat, de hecho, de la sesión, en este momento. No hay correo, quiere decir que no están atendiendo. Bueno. Bueno, quedamos ahí entonces. Véanlo, se los voy a subir lo antes posible esta sesión. Y la siguiente clase vamos a ver de analizar no les voy a implementar, lo van a implementar ustedes. Algunos ejercicios que típicamente yo les propongo cuando llegamos a este punto, antes de empezar la otra unidad, ¿ya? Si no me equivoco, nuestro examen es día martes o jueves. ¿Ah? El martes. El martes, ¿no es cierto? Te lo voy a estirar hasta el jueves, el examen, ¿ya? Entonces, lo voy a modificar la fecha de presentación de su trabajo hasta el día miércoles en la noche, ya no hasta el jueves en la mañanita. Porque por ahí después, por el afán del examen, se olvida y después me van a estar pidiendo extensión y no lo voy a hacer, ¿ya? Porque quiero que se acostumbren a hacerlo en fecha, ¿ya? Con los requisitos que yo les pido, ¿ya? Y hasta ese día vamos a ver cómo vamos a hacer para dar el examen, ¿ya? Y de todas maneras, por si lo hacemos virtual, les voy a habilitar un laboratorio en la plataforma. Creo que ese día solo estuvieron unos cuantos, ¿ya? No sé si algunos de ustedes estuvieron, para que vean cómo manejar ese laboratorio de programación que hay en la plataforma, ¿ya? Así no van a tener mayores complicaciones. Si es presencial, de todas maneras, ustedes tienen que entregarme algo escrito, porque ese rato en el laboratorio yo no lo voy a corregir, ¿ya? Entonces, de todas maneras, la máquina solo va a servir como ayuda, pero ustedes tienen que pasarme en papel algo que yo puedo mirar con calma y corregir. Entonces, sea lo uno o lo otro, yo algo me voy a quedar. ¿Está bien? Sin más, nos quedaríamos ahí, nos vemos el día martes. ¿Está bien? O sea que el martes nos va a avisar si es virtual o presencial el examen. Sí. Quiero ver cómo está la cuestión de los laboratorios. ¿Ya? Ya, ingeniero, muchas gracias. De todas maneras, les voy a habilitar en la unidad 3 un laboratorio de programación para que lo puedan probar, ¿ya? Por si lo hacemos virtual. De todas maneras, cualquier pregunta en el grupo, no directo a mí, ¿ya? Quedaré